¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una situación que se vive todos los días en las escuelas: cómo manejar las ausencias del personal. Y para entenderlo bien, vamos a ponernos en los zapatos de un director o directora y ver esa delgada línea que hay entre seguir la norma y atender una necesidad humana. Imaginen esto: un maestro necesita irse un par de horas. Parece algo simple, ¿no? Pero la respuesta correcta no es tan obvia. Implica un equilibrio muy delicado que cualquier directivo debe dominar. A ver, vamos a desmenuzar cómo se navega esta situación. Y es que miren, el día a día en una escuela es justamente eso: un constante estira y afloja entre las reglas que están en el papel y las situaciones reales, las necesidades de la gente con la que trabajas. Hoy vamos a entrar, por así decirlo, a la oficina de la dirección para entender qué pasa por la mente de quien toma estas decisiones. Porque cada permiso, por más cortito que sea, créanme, tiene un efecto en toda la comunidad escolar. Empecemos con el primer caso práctico, uno bastante común. Un docente se acerca para pedir un permiso, uno que ya se vería venir. Ok, aquí la clave es que no hay prisa, no es una emergencia. Esto le da al director tiempo para pensar bien las cosas, para evaluar la solicitud con calma y de forma ordenada. Un director con experiencia, en este momento, activa una especie de checklist mental. Es un proceso casi automático para asegurarse de que la decisión sea justa, que vaya acorde a la norma y, sobre todo, que la operación de la escuela no se vea afectada. Y aquí viene el meollo del asunto. Ojo, la normatividad en ningún lado habla de un permiso por horas. No existe como tal. Pero este artículo le da al director algo que se llama facultad discrecional, o sea, la autoridad para tomar decisiones que mantengan la escuela funcionando bien. Entonces llegamos al punto más importante, el innegociable. El director puede dar este permiso breve usando su criterio si y solo si el grupo no se queda solo. La continuidad educativa está garantizada. Eso es sagrado. Muy bien, ahora cambiamos de escenario. Vámonos a una situación con mucho más presión, para ver cómo cambia la toma de decisiones cuando el reloj está en contra. Una llamada así lo cambia todo. En ese instante la prioridad es la emergencia humana. La evaluación tiene que ser rapidísima. La urgencia, claro, se pone por delante del procedimiento formal, pero, y aquí hay que poner mucha atención, no lo anula por completo. La gran diferencia aquí es la velocidad, no la responsabilidad final. En los dos casos, el grupo tiene que quedar cubierto. Pero en la emergencia, la justificación, digamos el papeleo, se presenta después de atender lo urgente. A ver, para que todo esto quede súper claro, es vital que distingamos entre lo que es un permiso y lo que es una licencia. Suenan parecido y mucha gente los confunde, pero legalmente son cosas muy distintas. Aquí se ve la diferencia clarísima. El permiso por horas es, digamos, una concesión, un gesto del director que depende de cómo esté la escuela en ese momento. Pero el día económico, eso es otra cosa. Eso sí es un derecho del trabajador, está en el reglamento y sigue un proceso formal. No son para nada lo mismo. Y claro, cada tipo de ausencia necesita su propia prueba, su propio papelito. Fíjense qué interesante el contraste. Para un permiso de unas horas, puede bastar la autorización verbal del director. Pero para una enfermedad, cuidado, ahí sí se necesita un certificado médico oficial. La formalidad es completamente distinta. Y ya que hablamos de enfermedad, aquí el procedimiento es súper estricto. No es nomás avisar y ya. Se tiene que notificar en la primera hora de la jornada y, lo más importante, se tiene que respaldar con un documento oficial de una institución de salud autorizada, como el ISSSTE o el IMSS. Bueno, ¿y qué pasa cuando una ausencia no se autoriza o simplemente no se justifica? Pues las consecuencias son serias, tanto para el maestro como para la responsabilidad que carga el director. El reglamento no podría ser más claro. El docente tiene la obligación de estar en su puesto de trabajo. Salirse sin permiso es, llanamente, una falta a esa obligación. Si un maestro falta sin justificación de 1 a 3 días seguidos, la primera consecuencia es inmediata y le pega directo en el bolsillo. La consecuencia más directa es económica. El principio es muy simple. Si no hay un justificante legal que ampare la ausencia, no hay derecho a cobrar el sueldo por ese tiempo que no se trabajó. Así de fácil. Pero si la cosa se alarga, si la ausencia injustificada ya es de más de 3 días consecutivos, la situación se pone mucho, mucho más grave. Aquí es donde el problema escala a otro nivel. Más de 3 días seguidos sin justificación ya no es una simple falta. Legalmente se interpreta como abandono de empleo, y eso puede ser causa de terminación de la relación laboral. Entonces, después de ver todo esto,
¿Cuál es la gran conclusión para un director que tiene que lidiar con estas situaciones todos los días? Al final del día, no importa si fue una solicitud planeada o una emergencia de último minuto. El deber número 1, la obligación primordial del director es siempre la misma: garantizar que el servicio educativo no se detenga. El aprendizaje de los alumnos es y siempre será la máxima prioridad. Porque al final, ser director de una escuela no es nada más aplicar reglamentos, es liderar a una comunidad de personas. El verdadero reto está en encontrar ese punto perfecto entre la empatía y la responsabilidad, sin olvidar jamás que la misión principal es la educación de los estudiantes.